Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor William Moran. En este momento vamos a ver la naturaleza de la electricidad y vamos a analizar la estructura del átomo. No olvidemos que materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Así como lo vemos en esta imagen, de la cual obviamente tomé a través de Google. Ahí tenemos ejemplo de materia como son los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Todo ello obviamente hace parte de la materia. Ahora, se compone de partículas muy pequeñas llamadas átomos y puede clasificarse en uno de estos dos grupos. Por ejemplo, en el caso de los elementos y compuestos, tal como lo observan ustedes en pantalla. No olvidemos que en un elemento todos los átomos son iguales, ¿sí? Como es en el caso del aluminio, el cobre, el carbono, el germanio y el silicio. ¿Por qué utilizo estos? Porque generalmente con ellos son los que más trabajamos nosotros, los electricistas, los electrónicos, en fin. Entonces por eso los caracterizo más. Ahora, compuesto es una combinación de elementos. Por ejemplo, el agua es un compuesto que consta de ¿qué? De hidrógeno y oxígeno. Eso no lo podemos olvidar. Y ya sabemos que la partícula más pequeña que conserva las características originales de un compuesto se llama molécula. Y recuerden muy bien que las moléculas de agua fue descubierto por Antoine Laurent de Lavoisier. Es importante que ustedes estudien la biografía de él. Nosotros, cuando vamos a trabajar en electricidad, cuando vamos a trabajar en electrónica, no podemos olvidar esto, ya que con ello es que generalmente nos orientamos para entender este fascinante mundo de la electricidad y electrónica. Invito entonces que estudien al señor Antoine Laurent de Lavoisier. Otro tema importante para nosotros son los átomos, que ya sabemos que están formados por partículas subatómicas, ¿sí? Y esas partículas subatómicas reciben el nombre de electrones, protones y neutrones, que van en proporciones diversas. Lo que no podemos olvidar es que el electrón se lo debemos al señor Joseph Thomson. Él lo descubrió a través de un equipo que él inventó, el famoso espectrómetro de masa. Gracias a ese espectrómetro descubre el electrón, Joseph Thomson. El protón, en honor al señor Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, con unos experimentos que realizó, lo descubrió. Por cuestiones de tiempo y por no hacer el video tan largo, no me voy a dedicar a fondo a ellos. Y el neutrón, obviamente, se lo debemos al señor James Chadwick. Entonces, nosotros no podemos olvidar eso. Entonces, no lo olvidemos, los átomos están formados por partículas subatómicas, electrones, protones y neutrones, en proporciones diversas que no lo podemos olvidar. Sabemos muy bien que el electrón es la carga eléctrica negativa fundamental. Los electrones se desplazan alrededor del núcleo o centro del átomo en trayectorias de carga concéntricas, llamadas también órbitas, así como lo observamos aquí en esta imagen.
Aquí tengo una órbita, tengo dos órbitas, tres órbitas, en fin, depende cómo esté estructurado ya el átomo. Ahora, ¿qué les puedo decir yo aquí? Que el protón es la carga positiva, ya les había dicho, fundamental. Y digamos en el caso de los neutrones, pues en este momento ellos no tienen ningún tipo de carga. Se encuentran totalmente neutros. Entonces vuelvo y les repito. El electrón es la carga eléctrica negativa fundamental. Los electrones se desplazan alrededor del núcleo o centro del átomo en trayectorias de capas, llamadas también órbitas. El protón es la carga positiva y el núcleo contiene protones y el número de protones de un átomo recibe el nombre de número atómico también. No los olviden ahí. Así el átomo de silicio tiene 14 protones en su núcleo y por tanto su número atómico es 14, como lo observamos acá. También el neutrón, que es la carga neutra fundamental, se encuentra en el núcleo. Ahora, como ustedes pueden observar ahí en la imagen, los átomos de elementos distintos difieren entre sí por el número de electrones y protones. En su estado natural, un átomo de cualquier elemento contiene igual número de electrones y protones, así como lo observan en las imágenes. Por ejemplo, si analizamos el helio, el hidrógeno, que es el primero, pues este consta de un electrón y un protón, mientras que el helio tiene dos protones, dos electrones. En el caso de cobre, 29 y 29. Silicio, 14 y 14, o sea, 14 protones, 14 electrones. Bien. En su estado natural, en su estado de reposo, como nosotros le llamamos generalmente. Ahora, como la carga negativa de cada electrón es igual en magnitud a la carga positiva de cada protón, las dos cargas opuestas se cancelan. O sea que un átomo en estas condiciones es eléctricamente neutro o está en equilibrio eléctrico por el solo hecho de tener la misma cantidad de protones y electrones. Eso sí, no lo podemos olvidar. Ahora, como ustedes pueden observar, pues el átomo más simple es el hidrógeno. Ya sabemos que contiene un protón en su núcleo y está balanceado por un electrón que orbita a su alrededor. Orbita quiere decir que gira a su alrededor. El átomo que ocupa el segundo lugar por su simplicidad es el del helio, que contiene obviamente dos protones en el núcleo balanceados por dos electrones, ¿sí?, en órbita a su alrededor, ya que están girando dos electrones junto con él. Bien, entonces eso va cambiando, eso difiere, eso no va a ser igual de un átomo a otro. Un átomo estable, o sea, totalmente neutro, y como ya lo dije anteriormente, pues este tiene cierta cantidad de energía que es igual a la suma de las energías de sus electrones. Y esto a su vez, ¿sí?, digamos, estos tienen energía diferentes que se llaman niveles de energía. Y el nivel de energía de un electrón es proporcional a su distancia respecto al núcleo. Ahora, por consiguiente, los niveles de energía de los electrones en las capas más alejadas del núcleo son mayores que los que se encuentran en las capas más cercanas a él. ¿Me explico? Quiere decir que si usted tiene el electrón más cerca al núcleo,
pues es muy difícil que se desprende, entonces el nivel de energía de este va a ser menor, mientras que los niveles de energía a estos últimos que se encuentran en la última capa pues van a ser mayores, porque se puede desprender muy fácilmente. Y no olvidemos que los electrones que se hallan en la capa externa se denominan electrones de valencia, ¿sí? La última capa siempre va a ser los electrones de valencia. Digamos que si a un material se le aplica energía externa en forma de calor, porque ya sabemos que el calor puede aplicar energía, la luz también, la energía eléctrica, pues ¿qué pasa? Que sus electrones ganan energía. ¿Y por qué ganan energía? Porque ya se van a desplazar fácilmente, se van a transferir sin ningún problema, y si se transfieren fácilmente, pues tenemos más energía ahí. Y esto puede hacer que se muevan a un nivel superior de energía. Entonces no lo olvidemos. Ahora, un átomo que ha ganado energía se dice que está en estado de excitación. Y un átomo en estado de excitación es inestable, ¿sí? Porque puede estar cambiando el número de electrones que haya en él, puede en un momento tener más o puede perder, en fin. Entonces por eso nosotros decimos que está inestable. Es lo importante que nosotros tenemos, o sea, eso es el tema importante que nosotros tenemos que tener claro en el momento. Soy bueno para los videos, pero trato de hacer lo posible. Ahora, cuando un electrón se ha movido hacia la capa exterior de su átomo, pues la atracción producida por los protones del núcleo será mínima. Si se aplica entonces suficiente energía al átomo, algunos de sus electrones situados en la capa exterior o electrones de valencia lo abandonarán. Dejan ese pobre solo, ¿sí? Se van. Bueno, en fin. Por eso es que se dice, el electrón se desplaza, se va para otro átomo. Bueno, deja los protones solos. Bueno, estos electrones reciben el nombre de electrones libres. Sí, por el movimiento, porque se van desplazando de átomo en átomo. Y su movimiento es el causante de la corriente eléctrica en un conductor metálico. O sea que cuando nosotros tocamos la toma corriente y sentimos algo, pues ¿qué sentimos? El flujo de electrones, o sea, sentimos el movimiento de ellos. Y ahí nos damos cuenta que se desplazan de átomo a átomo. Entonces, cuando hay movimiento de electrones, ya sabemos que hay una corriente eléctrica. Y por eso les dije yo anteriormente, la causante de la corriente eléctrica. ¿Qué es lo que causa la corriente eléctrica? Pues el movimiento de electrones. Vamos a ver aquí otra filmina. Cada capa de un átomo solo puede contener cierto número máximo de electrones, sin perder su estabilidad. Ese número recibe el nombre de cuota de una capa. Los electrones que orbitan se encuentran en capas sucesivas denominadas K, L, M, N, O, P, Q, como lo observamos ahí en la imagen. Y usted ve que en la primera capa K máximo 2, en la segunda L 8, en la M de 8 a 18 electrones, en la N de 8, 18 hasta 32, en la O 8, 18, en la P observamos 8 o 18 máximo y en la última 8 máximo. ¿Sí? Como ustedes pueden observar. O sea, lo que yo le quiero decir es que el número máximo de electrones en las capas restantes pueden ser 8, 18 o 32 en los diferentes elementos. Pero, sin embargo, el máximo para la capa externa siempre es de 8. Eso sí no lo podemos olvidar. Así como lo observamos en la imagen. Vamos a regresar un poco más antes. O acá, por ejemplo, aquí tengo pues obviamente un átomo de hidrógeno, un átomo de helio, un átomo de silicio y un átomo de cobre.
Pero vamos a determinar, por ejemplo, la estructura del átomo de cobre, identificando sus capas de energía. ¿Cuántas capas de energía tiene acá? Pues vemos que hay 4 capas de energía en el cobre. No sé si visualiza el cursor en el momento que estoy haciendo este video, pero ahí ustedes pueden contar que hay 4, ¿sí? Hay 4 capas. Entonces, por ejemplo, en el átomo de cobre hay 29 protones en el núcleo. Eso sí no lo podemos observar, eso sí lo podemos observar ahí. Balanceados por 29 electrones en órbita. De estos, pues obviamente la capa K se llena con 2 electrones y la L con 8. Digamos, los 19 electrones restantes llenan la capa M con 18 electrones y la capa externa N contiene un electrón, así como lo observamos acá. No olviden que está identificado como K, o sea, la capa más cercana al núcleo se le llama K, la que le sigue L, luego la M y por último la N, y así sucesivamente. Ahora, tenemos que mirar también lo siguiente. Digamos, perdón porque casi me interrumpen acá, si la capa externa no tiene completa su cuota de electrones, puede adquirirlos o cederlos. Eso es obvio. Si un átomo pierde uno o más electrones de su capa exterior, los protones exceden a los electrones y el átomo adquiere carga eléctrica neta positiva. ¿Sí? No lo olvidemos. Si digamos aquí este señor se dio todos los electrones, pues obvio van a quedar más protones y por lo tanto obviamente ese átomo queda cargado positivamente cada vez que pierde aquí electrón. Por decir, si aquí tengo 29 protones y yo tengo aquí 29 electrones, pero resulta que le voy a quitar 2 electrones, me quedan 27 electrones. Entonces al quedar 27 y 29 pues predominan más los protones y por lo tanto ya sabemos nosotros que el átomo se encuentra cargado positivamente. Y recuerden muy bien que los neutrones, digamos los protones, en ningún momento se desplazan de átomo a átomo. Ellos siempre van a estar en el núcleo, los protones. Entonces no olvidamos que en esta condición el átomo se llama ion positivo, de ahí reside el nombre de ion positivo. Si un átomo adquiere electrones, pues su carga eléctrica neta se vuelve negativa y se dice que el átomo es un ion negativo. Sí, por decir, de pronto aquí en este momento tenemos 29 electrones y si yo le agrego otro más hay 30 electrones, o otro más 31 electrones, entonces hay más electrones. Entonces el átomo se encuentra cargado negativamente y al estar cargado ya por tener más electrones o porque excede el número de electrones, pues en este momento decimos que este átomo recibe el nombre de ion negativo por tener más electrones. Y el proceso obviamente mediante el cual los átomos adquieren o pierden electrones recibe el nombre de ionización. Entonces, ¿qué es la ionización? Es cuando un átomo adquiere o pierde electrones. A eso nosotros le llamamos ionización. Entonces no lo olviden. Entonces ya sabemos en qué momento un átomo puede quedar cargado positivamente o en qué momento queda cargado negativamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al átomo de cobre cuando pierde un electrón en su capa externa? Pues que el átomo de cobre se convierte en un ion positivo o con carga de +1. A veces ponen el signo más y luego al lado pone 1, que quiere decir que tiene un protón de más. Y al tener un protón de más, pues quiere decir que está cargado positivamente y se le llama un ion positivo. Entonces espero que con esto quede claro a que nosotros, o sea, qué es lo que nosotros le llamamos ion positivo y ion negativo. No olviden las biografías de los señores de los cuales les hablé anteriormente, aunque yo tengo algunos videos ahí en YouTube.
Hasta ahora estoy intentando hacer videos con presentaciones en PowerPoint y utilizando algunos programas. Mi objetivo no es ser youtuber, solamente que esta información la dejo directamente para mis alumnos, para que ellos consulten o estén repasando los temas. Pero si alguien está interesado no hay ningún problema, lo puede observar. De igual manera, pues la misión de uno como profesor es aportarle a la mayoría de personas. Entonces, por mi parte es todo. Agradezco su atención prestada. No olviden, les habló el profesor William Mora y nos estaremos, en un momento dado estaré subiendo otros videos.